bienvenidos todos, queridos amigos. Miren, como siempre, algo sucede, pero tenemos a una persona joven y bella que sabe lo que está haciendo y no estamos como yo luchando. Tenemos el placer de tener ahora para Tras los Pasos de Prudencia Ayala, que en nuestro programa, a alguien que realmente estoy conociendo por primera vez. Se llama Sol Acuña. Ella nace en San José, Costa Rica. Bienvenida, Sol. Nos está acompañando desde Madrid. Ella es una bailaora profesional. No es solamente bailarina, ella es bailaora. Eso nos va a tener que decir de qué se trata, porque es diferente ser bailarina a bailaora. Dinos qué es, cuál es la diferencia. La gran diferencia entre una bailarina y una bailaora es que la bailaora baila flamenco y no danza contemporánea. Bueno, yo intento hacer todas las danzas que pueda, pero la bailaora, cuando se utiliza el término bailador, bailaora, es porque se baila flamenco. Bueno, qué maravilla. Eso significa que eres una mujer que ha llegado a entender la cultura profunda de un pueblo. Y eso es, para poder bailar flamenco hay que sentirlo, vivirlo, conocerlo, entenderlo. Sí, totalmente. Bueno, además de eso, ella es periodista graduada de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial. Trabajó en el diario El Mundo, donde publicó extensamente en las secciones de Economía y Sostenibles y Cultura. Estudió francés en la Universidad de Costa Rica y se graduó con un Bachelor's Degree en danza de la Universidad de New Mexico, en Estados Unidos. La danza la ha llevado a viajar por todo el mundo y eso ha despertado una curiosidad que ha logrado sacar en su labor periodística. Su pasión es la escritura y su interés actual está enfocado en escarbar y transmitir la complejidad de la realidad centroamericana para lectores en España. En realidad, estás como un locutor, me parece a mí, intercultural, porque estás mostrando Centroamérica a España y a España al mundo, ¿verdad? Como baila ahora. Por ahí van los tiros, sí. Por ahí van los tiros. Entonces, ha publicado en El Mundo, La Prensa Gráfica, Expansión, El Salto Diario, revista Iglú, revista 5W y revista C-Text. También escribe regularmente en la plataforma de literatura independiente de letras y poesía. Bueno, Sol, y sobre todo quiero decirte por qué te hemos escogido para la sesión de ahora, que es Prudencia Ayala, Tras los Pasos de Prudencia Ayala. Porque Prudencia Ayala, como todos conocemos, fue una mujer que nace en el siglo antepasado, porque ahora estamos en el siglo XXI, y que tiene la interesa de educarse ella misma, de ser periodista, de crear su propio periódico, porque no habían periódicos como Redención Femenina. Ella escribe libros, una mujer que no había estudiado más que el segundo grado, se autoeduca. Ella entendió que la educación no es algo que se da en la escuela, que la educación es algo que se vive para el resto de su vida. ¿Entiendes? Que el día que uno deja de conocer y deja de estudiar, deja de ser un actor social. Entonces, si bien Prudencia Ayala tuvo la fuerza de declararse como candidata a la presidencia de El Salvador cuando las mujeres ni siquiera votaban, podían votar, quiere decir que vio más allá de su vida, vio hacia el futuro,
se lanzó como centroamericanista. Yo creo que eso tienes tú, que no has sido solamente costarricense, sino que has entendido que para el mundo entero uno es centroamericano. Ya no es ni costarricense, ni salvadoreño, ni nicaragüense, hondureño. Somos centroamericanos. Sí, total. Entonces yo creo que Prudencia Ayala le haces un honor estar tras sus pasos y pensar de que cuando uno se para, como estábamos hablando anteriormente, cuando uno se para, como baila ahora, se para frente al mundo. Y quisiera que nos cuentes un poquito de ti, porque no te conocemos en El Salvador. Bueno, pues me voy a presentar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor participar en esta serie detrás de esta mujer tan increíble que fue Prudencia Ayala. No puedo decir que me siento ni siquiera al mismo nivel de una persona como ella, pero bueno. Pues nada, yo soy Sol Acuña, soy tica, nací en Costa Rica, pero la verdad que no vivo allí desde el 2013. No, mentira, desde el 2008 que no vivo ahí. Aunque, bueno, siempre voy y toda mi gente está allá y yo me siento de ahí también. Pero me fui a Estados Unidos, estudié danza. Quería ser bailadora profesional, fue una cosa que me atrapó desde la adolescencia, la danza, siempre quise bailar y simplemente seguí por ahí. En realidad no fue un acto muy consciente, yo empecé y simplemente seguí por ahí. Entonces, cuando me gradué allí, viví en Estados Unidos 5 años, en Nuevo México, un lugar muy, muy interesante, por cierto, muy diferente de Washington, donde estás ahora. Pues lo que seguía era, si quería seguir bailando, tenía que venir a beber de la fuente, y entonces me vine me vine a Sevilla, al sur de España, que es donde la matriz, digamos, es el triángulo andaluz, Sevilla, Cádiz, Jerez, bueno, Granada también, la cuna del flamenco. Y desde allí, entonces me vine a Sevilla. Ay, se repite un poco, ¿no? Donde la matriz, digamos, es el triángulo andaluz, Sevilla. Problemas técnicos. Bueno, Granada también, la cuna del flamenco. Digamos, es el triángulo andaluz. Mira, estaba tratando de quitar ese sonido, pero no pude, en fin. Pero mira, fíjate que ese triángulo andaluz hay que reconocer para toda la visión centroamericana que España no es una sola España. España tiene muchas culturas y que todos los siglos de influencia árabe la ha marcado a España. Totalmente. Que no podemos vernos así. Es la misma cosa en todos lados, que tratamos de entre comillas, facilitar ese proceso, pero la verdad que no, para nada, ¿me entendés? No hemos visto España, no la conocemos, y entonces la idea yo creo que se tiene, o sea, yo creo que tanto en Centroamérica se tiene una visión distorsionada de España, digamos, como en España se tiene una visión distorsionada de Centroamérica. En el primer caso, creo que también porque España, su clase política, incluso desde el franquismo, ha hecho como una labor divulgativa de su marca España, un poco basada en ciertos tópicos que, si bien sí son parte de la cultura, como pueden ser el flamenco, los toros y la paella,
no representan a la multiculturalidad de la nación entera, ¿no? En ese sentido, ¿qué quiere decir? Pues que un sevillano y una persona, y un gallego, un vasco, sí son españoles, por supuesto, pero tampoco, también tienen sus diferencias, ¿no? Es un país así muy grande. En el caso del flamenco, lo que llama la atención o lo que es interesante es que es un mejunje de cultural, una tradición que ha sobrevivido la extinción que otras tradiciones orales, bueno, no lograron, ¿verdad? Y que se transmitió y se profesionalizó a un nivel que el flamenco hoy es un arte muy complejo, con sus festivales alrededor de todo el mundo, con una afición gigantesca, en fin, muy desarrollado y con ya su pedagogía también, sus escuelas por todo el mundo y demás, ¿no? Y es un arte, yo creo que apela mucho a la multiculturalidad o ha hecho que gente de todo el mundo se enamore del flamenco porque precisamente es un arte mestizo que se nutrió tanto de Latinoamérica como de África, muchísimo. La India, o sea, se fue conformando durante siglos y siglos y siglos en un espacio además que en ese momento era el epicentro mundial de comercio con Asia, con América, y sobrevivió por una demanda al final, pues comercial, ¿no? Es decir, la gente pagaba por ver un espectáculo y eso pues se fue desarrollando y se fue profesionalizando. Y por eso ahora ver un bailador o una bailadora, un guitarrista japonés tocando, bailando a un nivel muy top, no es una rareza como a lo mejor sí lo pudo haber sido en los años 60, ¿no? Entonces, para el momento en el que yo llegué a Sevilla, ya había extranjeros, ya había gente que tocaba, cantaba o bailaba bien, ya esto era como una cosa un poco más normal. En ese sentido, el flamenco se empezaba siento como que se está convirtiendo en algo como el jazz, ¿no? Como en el hip hop, ¿no? Tienes hip hop hasta de, yo qué sé, de Azerbaiyán o de Corea del Norte. Estoy segura que en Corea del Norte hay hip hop, igual que en Estados Unidos lo hay, igual que en Centroamérica tenemos también nuestra propia cultura hip hop y demás, ¿no? O el jazz, el jazz ya es un arte universal. Y bueno, y eso es lo bonito que tienen las artes universales o el arte en general, ¿verdad? Que es precisamente utilizar ese lenguaje no verbal para apelar a lo emocional, también en parte a lo intelectual, pero a lo que nos une, ¿no? Y yo me quedé allí, yo ahí seguí, siempre pues sin olvidar de dónde soy, de dónde vengo y demás, pero nunca dejando de sentir que ese arte era tan mío como lo podía hacer de otra persona, ¿no? Alguien nacido aquí, por ejemplo. Pero bueno, y bueno, gracias a eso, pues sí, he podido viajar, he bailado en muchos países, he dado talleres y siempre fue para mí la excusa perfecta porque yo siempre he sido una persona que le gusta moverse. Me motiva mucho la inestabilidad geográfica, poder estar en un día en un lugar, otro en otro y sumergirme en los lugares donde voy. Estuve, por ejemplo, en Japón, estaba por Europa, por Estados Unidos, Costa Rica, y así, gracias al flamenco, llegué también el año pasado, antepasado, estuve ahí, por El Salvador también, que hay una afición y una gente muy bonita llevando el flamenco ahí, luchando como salmones contra marea para posicionar el flamenco en El Salvador. Y bueno, esa gente me acogieron de una manera maravillosa porque la verdad es que los salvadoreños sí tienen una cosa que es muy buena, que no tenemos los ticos, que es que son muy hospitalarios, saben lo que es la hospitalidad de verdad, eso lo saben hacer muy bien. Y bueno, mi plan es seguir volviendo para allá, para Guatemala también, y integrar un poco, integrarme yo con Centroamérica, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista periodístico, porque una cosa me permite hacer la otra.
gracias a que voy y comparto el arte flamenco con la gente de El Salvador o con la gente de Guatemala, que son los lugares donde he ido de momento, puedo después viajar, conocer, adentrarme en esos países, conocer sus comunidades y escribir crónicas, que en realidad es lo que a mí me gusta más a escribir, sobre todo, es un poco contar lo que pasa, contar lo que se huele, lo que la gente comenta, lo que se siente, lo que la gente, cómo viste la gente, qué están escuchando, qué están diciendo, ¿no? Son como esas fotografías verbales, digamos, del presente, que es cada vez más efímero y pasa cada vez más rápido y más veloz, ¿no? Así que un poco por ahí andamos. Bueno, una de las cosas que me interesa es cómo en El Salvador llegas al Museo de la Palabra y de la Imagen y cómo esto te trae de regreso a tus propias familias y a tus propias raíces. Cuéntanos, porque el Museo de la Palabra y de la Imagen ha sido el museo esencial que nos ha traído de nuevo la visión de tener a una Prudencia Ayala, volver a reconocer lo escondido, la herencia histórica que tenemos. Cuéntanos. Bueno, contextualizando un poco, retrocediendo un poco para no olvidar que estamos pasando una pandemia que yo creo que nos ha cambiado la vida a todos en mayor o menor medida. Cuando llegó la pandemia, yo tuve que cambiar o diversificar porque yo sabía, cuando nos encerraron, aquí en España nos encerraron 2 o 3 meses, nos confinaron, yo al principio iba a ser para 2 semanas y yo dije, si veía que estaban encerrando a todo el planeta, decía, esto no va a durar 2 semanas, ¿cómo vas a encerrar a medio mundo y decir que va a durar 2 semanas? Jamás. Dije, esto no va a durar 2 semanas, yo tenía, y me iba a Estados Unidos, me iba a Alemania, tenía cosas de mis proyectos de danza y de repente todo eso hizo así y se esfumó, desapareció, se cayó. Y dije, esto, aquí el primer damnificado va a ser, bueno, la gente que vive del día a día, entre ellos el sector cultura, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Aquí hay que diversificar. Por lo que tras una reflexión y tal, pues logré decir, bueno, yo quiero estudiar, me encanta estudiar, entonces pues logré acceder a un máster en periodismo, hice un par de concursos y demás, porque yo siempre he escrito desde pequeña, pero nunca pensé que eso podía ser como un medio de vida y de repente me di cuenta que con todo lo que estaba pasando y con lo que venía, porque todavía no ha venido todo lo que tiene que venir, apenas está empezando a venir, pues iban a hacer falta manos y visiones diferentes para poder narrar todo esto que acontece ahora, ¿no? El caso es que, bueno, hice mi máster, estuve trabajando ahí en el mundo, todo fue muy bien, me di cuenta que había encontrado una vocación y que me apasiona este nuevo camino que he tomado también, que fue una apuesta, fue un riesgo, podría haberme salido mal, pero por suerte me fue bien. Y entendí que o sea, que mi lugar en el mundo es de una mujer joven en España, pero de origen centroamericano y que en mi casa también pues se ha vivido y se vive mucho por las profesiones de mis padres, por el trabajo de mis hermanos, esta cuestión de Centroamérica desde ámbitos diferentes, ¿no? Y dije, yo quiero hablar de Centroamérica. O sea, quiero hablar de Centroamérica en España y quiero hablar de España en Centroamérica y me gustaría como unir estos dos mundos de alguna manera o ser un puente entre ambos mundos que se escape o que no recurra siempre a estas narrativas que escuchamos aquí en España sobre El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿no? Caos, hambre, violencia, migración, caravanas, o sea,
no es solamente una región plagada y hundida en la tragedia, en el sufrimiento, ¿no? También tiene esa parte, pero tiene otra parte de la que no se habla. Y entendí que tenía que, o sea, si quiero hablar de Centroamérica, tengo que conocer Centroamérica. Entonces dije, pues me voy a ir y voy a ver qué pasa. Entonces me fui un poco a lo loco. Contacté con la gente de flamenco por las redes sociales. Mira, voy a poner flamenco El Salvador, flamenco Guatemala, a ver qué. Hablé con la gente. Mira, yo soy fulanita, voy para allá, yo bailo, podemos juntarnos, hacer alguna cosa, intercambiar, lo que sea. Y la gente muy abierta, muy bonita desde el minuto uno, y yo pues me aventuré a irme a encontrar con esas personas que no conocía de nada, ¿verdad? Y me fui sola para El Salvador y aterricé en las mejores manos del mundo, una gente maravillosa que me aceptaron en su casa desde el minuto uno, me dieron pupusas, me contaron todo, me hablaban, me pusieron en contexto social, cultural, histórico, o sea, me trataron como una hija o una amiga, una prima, o sea, un familiar. Y entonces estuve 2 semanas. Entonces la primera semana pues fue mi faceta bailadora, en la que estuvimos ahí compartiendo, enseñando, conociendo, y la segunda semana que acabé eso, pues me fui para Morazán, para precisamente era el 40 aniversario de la masacre del Mozote. Yo quería presenciar, conocer eso y presenciar ese momento histórico también. Yo llego al MUPI de casualidad porque un amigo periodista francés en Sevilla le dije, mira, me voy a El Salvador así. Me dice, ¿cómo? Me dice, te paso el contacto de Santiago, que tiene el museo, que no sé qué. Y yo, buenísimo, ya vi la labor, dije que esto está tan increíble. Y casualmente, bueno, tenía otro contacto con mi papá, también conocía a Santiago, pero en fin, al final llegué y estuve allí con él, vi las exposiciones, el trabajo que están haciendo, a pico y pala, además, una labor increíble, ¿no? Ahí es donde realmente ves el contraste entre Europa y sus fondos y todas estas debates legislativos de la memoria histórica que en nuestros países pues no son inexistentes o directamente se anulan, digamos, de la boca de la clase política. Y vi la exposición de los bordados. Y curiosamente, mi madre, a la misma edad que tengo yo, estuvo trabajando con la OEA en los campamentos en Honduras, en los campamentos de refugiados salvadoreños en Honduras. Y yo le mostré las fotos, le conté lo de los bordados y me dice, pero si yo tengo uno. Y yo dije, no puede ser. Mi mamá lo guarda todo, es muy ordenada y tenía un bordado. Entonces yo le dije a Santiago, o sea, tenemos que hacerte llegar este bordado, sea como sea. Y porque, bueno, él realizó una gran labor divulgativa a través de las redes sociales para recuperar estos bordados que estaban en manos precisamente de personas que habían trabajado, ya sea en ACNUR, en otras organizaciones humanitarias, y que se llevaban estos bordados escondidos para divulgar al mundo lo que se estaba viviendo en esos campos, o sea, lo que era la cotidianidad de esos campos, que el ejército hondureño no dejaba escapar, o sea, no dejaba escapar ningún tipo de material testimonial. Entonces la gente se lo llevaba en la ropa para que pudieran enseñarle al mundo lo que estaba sucediendo allí. Entonces le hicimos llegar ese bordado de mi madre a Santiago, está ahí en el museo. Yo ingenuamente pensaba que iba a acabar en el Reina Sofía, lo cual me hacía muchísima ilusión, en el Museo Reina Sofía. Pero bueno, finalmente se quedó allí y unos meses más tarde, ahora en mayo, se inauguró la exposición girográfico como el Muro en la Hiedra en el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía de Madrid, que es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo, en el que hay expuestos 6 bordados salvadoreños hechos por mujeres salvadoreñas
en la época de la guerra en esos campos de refugiados. Entonces volví al sitio, fui a la exposición y vi los bordados nuevamente y bueno, inevitablemente creo que hay una conexión emocional tanto por la historia, el paralelismo temporal de mi madre trabajando con estas mujeres, o presenciando la labor de estas mujeres en ese momento presente, en los años 80, como por el paralelismo temporal de luego yo, periodista, haciendo lo mismo, pero hablando de lo mismo, pero ya desde la perspectiva del pasado, desde un hecho histórico que pervive todavía, porque el bordado no está muerto. No fue solo una cosa de la guerra, sigue todavía. Y así llegamos y de repente pues he escrito varias cosas al respecto, algunas no se han publicado todavía sobre esta exposición, sobre las bordadoras y su labor, porque hay bastante ahí material para rascar. Y así fue como me encontré con los bordados y con Santiago y con el MUPI. Estaba predestinado. Claro que estaba predestinado, pero también yo creo que esos bordados dan la oportunidad de ver que los actores sociales y que los testigos de eventos como fue la guerra, esas mujeres que no tenían la habilidad de poder hablar sobre lo que habían vivido, pudieron bordar lo que habían vivido y fue esa creatividad de cómo hacer sus voces sentir en el mundo. Sí. Y que 40 años después están esas voces ampliadas en un museo. Hay un proceso de legitimidad que invita a todos a decirse que todos somos testigos de lo que estamos viviendo. Sí, yo creo que la clave es precisamente también eso, que lo estamos viviendo. Y de hecho parte de la tesis, por decirlo así, de la exposición, que se arraiga en un concepto de temporalidad cíclica, como la serpiente emplumada, es que no es que está sucediendo, no es que sucedió, sino que todavía nos siguen atravesando, nos siguen sucediendo estas violencias, digamos, que ocurren en América Latina, que ocurren en El Salvador. O sea, estas bordadoras, algunas han muerto, pero tuve la oportunidad de hablar con Teresa Cruz, que es una de ellas, y que un poco lleva la batuta ahora mismo del bordado, incluso ha viajado a Sudamérica y tengo entendido que se van a encontrar un grupo de mujeres bordadoras también en México y están manteniendo viva esta tradición, no solo como práctica artística, como práctica también terapéutica, como práctica grupal entre mujeres y hombres también que quieran bordar, por supuesto, pero como práctica grupal sanadora que recuerda a los que ya no están, a los que no han obtenido justicia, a las mujeres que han muerto por feminicidios, a los hijos, a los desaparecidos. Creo que es una herramienta poderosísima y, por ejemplo, es muy interesante que estos bordados acaben, de estas mujeres salvadoreñas, acaben 40 años después, no en un museo de historia, sino en un museo de arte, junto a un montón de otros casos de violencia estatal en México, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de los desaparecidos en Chile, en Argentina, violencias en Paraguay, represión en Brasil, o sea, tantísimo contexto de violencia que para una persona latinoamericana que vive en España, digamos, donde ya eso en cierta manera está más atrás, ¿verdad? Quiere decir, la represión franquista pues está más atrás está más lejos de lo que está el fin de la guerra de El Salvador, que está bastante más cerca. Impacta muchísimo,
porque te pone, como dicen aquí, los pelos como escarpias, porque todavía todavía existe, todavía se siente. Que a mí, de hecho, de mi viaje a El Salvador, de lo que a mí más me impresionó de ese viaje fue ver cómo todo salvadoreño de cualquier edad, de cualquier contexto social, cultural, tiene una vivencia, un recuerdo o una relación de algún tipo con la guerra. Y eso en España ya no sucede porque la guerra fue hace casi 100 años, ¿no? Pero incluso lo que se ve aquí en España es más bien como una utilización política de la guerra civil que a mí personalmente me da mucha rabia y digo, espero que esto no llegue a pasar en El Salvador. O sea, espero que la gente pueda mantener la memoria y no permita que se pervierta con los usos políticos que se le dan a las guerras para luego arruinar, digamos, o manchar, ¿no? Manchar la verdad histórica, ¿no? Que son un conjunto de múltiples verdades, ¿no? Entonces, esos bordados impresionan porque, pues, El Salvador es un país, como decía antes, de que lo que se habla y ha cobrado muchísimo protagonismo periodístico últimamente a raíz, pues, del Bitcoin y de las diferentes propuestas, digamos, de Bukele que han llamado la atención acá y que han hecho que se le dé seguimiento a un país que un poco quedó en el olvido después de los acuerdos de paz. No sé, casi no se habló más acá, digamos, de eso. Y ahora vienen nuevamente estos bordados un poco como a reivindicar eso, ¿no? Y no solo a reivindicar eso, sino a reivindicar un papel crucial de las mujeres en un momento en el que no estábamos hablando de feminismo como si lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces hace que resalte todavía más de decir, pucha, estas mujeres, o sea, qué valientes, qué fortaleza, qué unión, ¿no? Cuánto sufrimiento físico, emocional, mental, psíquico pasaron y aquí está esta muestra donde te están contando y te están dibujando cuerpos ahogados, mutilados, violaciones, me tiraron una bomba en una cueva con mi hijo pequeño, o sea, barbaridades, atrocidades que a día de hoy no se han juzgado. ¿Ves? Creo que eso me gustaría ver, tú tienes ahí el libro de la exposición, ¿verdad? Sí. Yo sería bueno que por lo menos nos muestres un poquito del libro para que la gente vea. ¿Cómo se llama el título del libro? Como el giro, se llama igual que la exposición, giro gráfico como el muro La Hiedra, lo que pasa es que se ve al revés, ¿verdad? Pero está bien, está perfecto. Dale. Sí. Bueno, el libro es un recorrido, digamos, por esta exposición, que por cierto es una exposición inmensa, es muy grande y acaba el 13 de octubre, pero en noviembre se mueve para la Ciudad de México, para el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, por si alguien puede pegarse el salto, la verdad que está 100% recomendado. Y está dividido en diferentes, por ejemplo, estancias, ¿no? El caso del bordado, su estancia era la demora, ¿no? Que alude a este tiempo de espera, de que no sabes cuándo se va a acabar el conflicto, que estás ahí esperando en ese campo de 1 kilómetro para allá, para acá, a que se acabe la guerra, que es una cosa que cuando hablé con Teresa Cruz me impactó mucho, que ella me decía, es que nosotros estábamos allá y escuchábamos de los campamentos de los saharauis, por ejemplo, de Palestina, que llevaban ya décadas y decíamos, nosotros vamos a ser como ellos, vamos a estar aquí encerrados en este campamento también 30, 50 años, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, ese momento de espera en el que se borda, esos son de bordados zapatistas, porque hay varios tipos de bordados. Esos son unos bordados del colectivo La Voz de la Mujer,
si no me equivoco, son migrantes bolivianas en Argentina las que realizan estos bordados. Eso es una iniciativa en México que se llama Fuentes Rojas, que son personas que se juntan a bordar los domingos en diferentes partes de México. Empezó en Coyoacán y bordan es como, sin afán de serlo, se convierte en una especie de recuento no oficial de muertos, de desaparecidos, de feminicidios. Bordan las personas, los nombres, y es como una manera también un poco mística, por decirlo así, de conectar los vivos con los muertos, ¿no? Con los que ya no están, y rendirles homenaje, ¿no? Y aquí tenemos uno de los bordados salvadoreños que están en la exposición. Podemos ver allí pues los helicópteros de los militares, la gente huyendo, gente que se quedaba en el río ahogada, gente asesinada, la gente huyendo con sus pertenencias, ¿verdad? Y sus deseos escritos, ¿verdad? Pone, esta es la historia que los campesinos hemos vivido, donde muchos hermanos se ahogaron por causa de la represión. Es bastante violento, ¿verdad? Lo que sucedió en los campos, ¿no? En la guerra, perdón. Bueno, en los campos. Pero además de eso, una de las cosas que a mí más me impresionó, yo no sé si El Salvador de a pie o esto se aprende en la escuela o la gente lo sabe o hay como un saber popular, pero los refugiados en los campos de Honduras fueron gente tremendamente organizada, que crearon una pequeña forma de Estado allí, ¿verdad? Que tenían talleres de todo tipo y que crearon como un mini país que funcionaba de manera comunitaria, donde se producía de todo para todo el mundo. La gente se alfabetizó, salieron, o sea, el tiempo que estuvieron allí fue un tiempo aprovechado para el estudio, para el aprendizaje, para la organización popular. Es un tema muy interesante y luego de un ejemplo, digamos, de resiliencia increíble, ¿verdad? Como un montón de gente que está sufriendo el trauma de la guerra en ese momento construye una forma de vida totalmente alternativa, ¿verdad? Y autogestionada, ¿verdad? Aquí en España eso no se sabía, por ejemplo, o no se sabe. No creas, tampoco se sabe en El Salvador. Yo llevé, la Casa de la Cultura hizo una exposición con el MUPI en un pueblo secundario que se llama Berlín. Y allí se presentó la obra de Julio Reyes Yazbek y uno de los grabados se llamaba El Retorno. Y por ahí pasaron 700 estudiantes de secundaria y ninguno de ellos sabía de los campos de refugiados. Sabía que había habido una guerra. Es más, no sabían, estamos hablando antes de la pandemia, pero no sabían para nada ni cuántos muertos habían habido en la guerra. Lo más que dijo uno de los jóvenes fue 3.000 muertos. La mayoría, como unos 1.000. Esa era su concepción de la guerra, sí. Y no sabían absolutamente nada de los campos de refugiados, ni que la gente había salido huyendo. No hay como una relación entre la migración masiva de 25% de la población de El Salvador que migra y la guerra. No hay conexión, no hay historia, no hay entendimiento de lo que pasó y de ese flujo que se abren sale la gente huyendo y ha seguido el país sangrando. ¿Entiendes? No, Sí. fue interesante. Para mí me sorprendió mucho porque el pueblo es un pueblo que fue bombardeado
y que el centro de la ciudad sí se ven los rastros, como en Europa, cuando uno va a Alemania, está en Inglaterra, se ve dónde fue bombardeado la ciudad, ¿verdad? El mismo España también, en diferentes partes donde, bueno, Guernica para comenzar, ¿me entiendes? Pero no hay ese entendimiento de lo que fue ese sufrimiento, ¿sabes? Es interesante que hay como que el mundo comienza ahora, que la historia no, y no, que no, claro que no. no, Entonces, no comienza hoy. no. Quería decirte que hay gente que está con nosotros. Ana Cecilia Rodés Avilés, buenos días. Ana Patricia Pérez Bennett de Urquía y Salvador Martínez, Martibón Galindo, ella es una escritora, poeta, pintora, grabadista, profesora universitaria de California que está con nosotros muy temprano. Buenos Gracias. días a todos y a todas. Verónica Medina, qué bonito verte y saber tus experiencias. Felicidades, querida amiga. Gracias. Julia Álvarez, Ramón González Trejo, Eduardo Alberto Vides, Arquimil BC, Karina García Garza. Así que toda esta gente está con nosotros, los que se han manifestado y hay otros que no, pero si tienen alguna pregunta para Sol, por favor, hacerla, ¿verdad? Entonces, dime, ¿ha habido alguna reacción en términos en España de esta exposición, que han habido talleres, llegan los estudiantes a ver esta exposición? ¿Cuál es el abordaje, el impacto? Mira, la exposición sí tuvo su recepción mediática al inicio. Se hicieron ellos hicieron la red de conceptualismo sur, que es la que confecciona o es pura esta exposición. Hicieron una exposición anterior donde sí hubieron más talleres y cuestiones así. Cuando fue la inauguración hubo varias mesas redondas, conversatorios, con diferentes artistas, agentes. La verdad que un espacio muy interesante y muy enriquecedor. Yo he interactuado sobre todo con personas más de tú a tú, sobre todo personas latinoamericanas migrantes, ¿verdad? Que tenemos una visión mucho más, bueno, que la exposición, para hablar coloquialmente, nos toca las carnes, nos abre las carnes, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra propia realidad. Es decir, cualquier mexicano que entre ahí y vea los bordados de la gente del pueblo bordando la cara y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa preguntando dónde están, porque no se sabe dónde están todavía, ¿verdad? Estamos hablando de crímenes de Estado. Te toca mucho la fibra. Y una cosa curiosa, para los que no conocen Madrid o no conocen este país, Madrid es prácticamente, las calles están tomadas por latinos. O sea, el metro, los trabajos, cualquier tipo de trabajo, desde camarero hasta director o directora de, yo qué sé, de editorial, de lo que sea. Los latinos estamos muy, muy presentes ahora mismo en España. Incluso centroamericanos, muchísimo. Lo que pasa es que no es todavía un tema que se esté abordando, lo que es la migración de nosotros hacia acá y la migración salvadoreña, hondureña, por ejemplo, que se toca sobre todo por la ruta norte. Entonces, cada vez somos más, cada vez ocupamos más espacio físico, cultural también y social en este país, ¿verdad? Y
creo que también a raíz de eso, una exposición como girográfico, como el Muro La Hiedra, tiene una repercusión más a la fibra, digamos, que simplemente quien va a ver una exposición de arte contemporáneo y dice, oh, wow, ¿no? Y la exposición, pues como dije anteriormente, va a viajar ahora a México y va a ser muy interesante ver el tipo de reacción que tenga allí precisamente en el momento que estamos viviendo ahora mismo en Latinoamérica, ¿no? Así que creo que con lo que hay que quedarse, sobre todo para mí el mensaje principal o la idea principal que hay que absorber de una exposición como esta es que no hay que relajarse. Quiero decir que todas estas violencias que vienen sucediendo, bueno, o que se documentan en la exposición, estos casos que son más de 600 de violencias desde los años 60, pero sabemos en El Salvador, por ejemplo, que es mucho más antiguo, que no hay que relajarse, que no hay que olvidar de dónde venimos, que hay que estudiar la historia, que las cosas no pasan porque sí, ni suceden de la nada, y nosotros, las personas jóvenes, más que nunca tenemos que volver al pasado para poder comprender lo que estamos viviendo ahora, para que no nos manipulen con discurso político, para tener claridad de voto, ¿verdad? Y para tener libertad de nuestras decisiones también personales. Y ese tipo de exposiciones te recuerdan eso. Es decir, esto ha sucedido, la mayoría de lo que ha sucedido aquí está impune, es decir, hay alguien que sigue ahí caminando por la calle tranquilamente, que ha asesinado, que ha violado, que ha matado, que ha desaparecido, y esa es nuestra realidad actual, todavía. ¿Qué hago yo para transformar esa realidad, sabiendo que es una realidad que me interpela, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tenemos que actuar un poco nosotros, la gente joven, desde donde sea, yo desde mi periodismo, desde mi danza, pero otra persona también desde su profesión, sea la que sea, ¿no? La película se llama No Olvidar, ¿no? Yo creo que eso que estás diciendo, yo lo siento, no olvidar. Y no olvidar para poder validar esa violencia y ese sufrimiento real, vivido, admitirlo y poder ver también que con esa violencia sigue la impunidad. Es decir, que la impunidad no logramos llegar a sanar esas heridas mientras siga la impunidad. Totalmente. Y en El Salvador ustedes tienen suerte con una cosa, y es que El Salvador es un país que está lleno de monumentos vivientes, de personas, de actores, digamos, del pasado, que todavía están vivos, que todavía tienen mucho que contar, que tienen mucho que decir, que entienden muy bien cuál ha sido la hoja de ruta, digamos, desde el inicio de la guerra, pasando por los acuerdos de paz, hasta la situación que se está viviendo a día de hoy, y que están ahí. O sea, yo los busqué y los encontré y hablé con muchísima gente, mujeres, hombres, conocí maestros de maestros populares de los campos de refugiados que me contaron cómo se organizaron, que me contaron cómo eran esas comunidades rurales antes de la guerra y cómo ya existía una organización, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de narrativa, por ejemplo, muchas veces desde de una óptica quizá europea o norteamericana, que un poco, a mi juicio, a veces minimiza las capacidades intelectuales de las personas centroamericanas o de los migrantes o de personas que están en situaciones de desgracia en general, no conocen cómo se organizaron y la inteligencia colectiva, individual de todas las personas que sobrevivieron la guerra, tanto dentro como fuera del país, y están allí todavía. O sea, y yo, o sea, los invito a los que pueden, pues yo si estoy en El Salvador, lo primero que hago es ir a buscar a estas personas,
vayan, búsquelos, hablen con ellos, tómense un café, están deseando contar, están deseando hablar y tenemos la oportunidad. Sí, estarán los libros de historia, pero si los tengo ahí, ¿por qué no ir a buscarlos? Y dejar que sean ellos, ¿no? Los que en primera persona cuenten lo que sucedió. Eso Bueno, no hay nada más valioso. claro, y esa es la verdadera realidad, la verdadera historia. Yo creo que como la historia lo hacen y la escriben los vencedores en general, y la historia que leemos y aprendemos no es desde el punto de vista de la gente que la vivió. Por eso es tan importante el arte, la literatura, la danza, eh, eh, las obras. No se puede olvidar lo que pasó en España gracias a Picasso y Guernica. Es decir, que y para nosotros tenemos, yo creo que en el MUPI van a encontrar varios elementos. Hay que ir a verlo, hay que ir a conocerlo, hay que ir a hablar, como dices tú, porque los actores sociales todavía viven. Todavía viven. Sí, y mira, yo me quedo con esta frase que me dijeron hace unos días, que era: el amor es para los valientes. Y yo creo que si yo admiro mucho al pueblo salvadoreño, porque creo que está lleno de enamorados que lucharon por su país y que en gran medida, pues claro que sí, vencieron, consiguieron lo que buscaban en ese momento. Está lleno de gente que amó su país, que amó a sus hermanos, a sus comunidades y quiso buscar un mundo mejor, y son la gente con una valentía eh, increíble. O sea, no sé yo hasta qué punto cualquiera de nosotros hoy presentes hubiésemos tenido la capacidad de hacer lo que una muchacha a lo mejor de mi edad o incluso más joven hizo en su época para sacar a su país adelante y para sacarse a sí misma adelante, ¿no? Y para luchar por unos derechos. Yo creo que eso tiene un valor que no se puede quedar relegado a lo anecdótico, sino que mucho menos. Yo en El Salvador conocí abuelitas que me contaron su historia de cómo fueron guerrilleras o cómo fueron esto, cómo lucharon de un lugar o desde otro lugar, y dices, wow, qué valor, porque a lo que se enfrentaban era algo, a la violencia más cruel y más terrible y más despótica, ¿verdad? Y, que nos podamos imaginar. Así que me quedo con eso. Bueno, yo creo que en realidad nos ha dicho y no ha vuelto a poner el dedo en el sentido de decir: la mujer es fuerte, es importante, es vital, su rol ha sido esencial para la resiliencia y para la fuerza de un pueblo. Y en verdad, así lo veo, y así veo como tú misma, el contar, el ver, el haber notado ese testimonio tuyo mismo, nos da la fuerza para seguir buscando soluciones, buscando también esos testimonios para que puedan seguir. Así es que para mí, probablemente has caminado tras los pasos de Prudencia Ayala, porque nos está dando ese legado. Y quería decirte que hay gente que quiere como Carlos Enríquez González, te saluda desde San Salvador. Hola, ahorita nos vemos. Así es que quería decirte también que para muchos dicen que dice: gracias por esforzarte por mostrar un abanico de temas que nos permiten no olvidar esa memoria histórica que muchos adultos jóvenes no logran encajar en el pasado con el presente. Y eso es muy importante para comprender el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros y agradecerte a ti por ser testigo, por ser partícipe y por ser voz. Y como dije antes, por plantarte,
por pararte, porque hay que plantarse ante la vida. Y hay que plantar. hay que plantarse, y es una palabra que tiene muchas connotaciones. ¿Va? Y me encanta haberte conocido y ver cómo eres un orgullo centroamericano y Muchas gracias. un interlocutor para nosotros en España y de España para América Central. Agradecerte, felicitarte y desearte, por supuesto, todo lo mejor y que sigas siendo una mujer fuerte, viva, linda y sobre todo pensante y cuestionante. Muchísimas gracias, Janet, por estar con nosotros. Muy buenas a todos ustedes y a seguir adelante, a ver esa exposición en México y sobre todo a visitar el Museo de la Palabra y de la Imagen en San Salvador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Ha sido un placer, de verdad. Nos vemos cuando vaya a Washington. Indudablemente. Aquí te saludo y te llevo a ver lo que las diferentes maneras en las cuales las mujeres están utilizando la tela, el hilo y la palabra. Me encantaría. Así muy bien. Es, felicidades. Gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Gracias. Ya. Chao.